Yo siempre había anhelado llegar a la cumbre de las artes marciales, aunque sabía que era una meta inalcanzable, sin importar cuánto me esforzara. Sin embargo, mi desesperación por lograrlo me llevó a seguir una leyenda transmitida por generaciones. Decían que existía una fruta dorada dentro de un santuario custodiado por un dragón, un fruto que otorgaba la vida eterna. Tras una larga y feroz batalla contra la bestia, conseguí la fruta dorada. Me quedé asombrado al comprobar que realmente existía y, sentándome sobre el cadáver del dragón como un verdadero vencedor, la comí. Estaba seguro de que al ingerirla alcanzaría la cima marcial. Me llamo J. Fasad y siempre fui aclamado como el más fuerte del mundo. Décadas después, ya anciano, yacía en mi lecho mortal, rodeado de mi familia con mi hijo mayor, Guillem, a mi lado. Guillem notó mi tristeza y me instó a ser fuerte, diciéndome que mi hora había llegado. Sentí un dolor profundo por dejar a mis hijos, igual que sentí al perder a mi madre. Al fallecer, reflexioné sobre la fruta de la inmortalidad y comprendí que no era más que una farsa. Sin embargo, encontré algo de consuelo al pensar que había sido bendecido con una esposa e hijos. Les dije a mis hijos que había tenido una buena vida sin remordimientos, aunque en el fondo era mentira, me arrepentía de no haber tenido más tiempo para alcanzar la cima marcial. Momentos después, morí, y de repente abrí los ojos de nuevo. Todo se veía distinto y mi cuerpo se sentía ligero. Al mirar mis manos, me di cuenta de que eran manos de bebé. Comprendí entonces que había renacido en una cuna, incapaz de creer lo que veía. Intenté tranquilizarme, recordando que en mi vida pasada fui un guerrero de 10 estrellas. Pronto caí en cuenta de que mi situación era anormal y empecé a preguntarme quién podría haber hecho esto. De pronto, recordé la supuesta fruta de la inmortalidad que había comido, no era tal. Su verdadero poder era la reencarnación, no la vida eterna, y eso me hizo sonreír. En realidad, era incluso más valioso que la inmortalidad. Finalmente entendí que esta era mi oportunidad de alcanzar la cima marcial. Al notar otros bebés alrededor y estar en un edificio aislado, deduje que había renacido en la familia del dragón, pero entonces me pregunté por qué había tantos infantes en la habitación. Las criadas entraron con biberones y, sorprendido, vi que alimentaban a un bebé goblin. Tras darle una sustancia roja, el goblin explotó, salpicando sangre por todos lados. No podía creer que los estuvieran alimentando con algo tan peligroso. Una de las criadas probó la sustancia y comprendí que era sangre de dragón antiguo. Recordé que había ingerido un poco, pero concluí que una dosis pequeña no me mataría. Mientras otros bebés escupían la sustancia, decidí que debía aprovecharla al máximo. Bebí todo el contenido de la botella con determinación, demostrando por qué nadie debía subestimarme. Hasta la criada se sorprendió al verme beber con gusto la sangre de dragón. Incluso ella parecía contenta de que todo estuviera yendo a mi favor. Tras terminar la botella, me devolvieron a mi cuna y noté que los otros bebés también habían sobrevivido a la terrible experiencia. Como un bebé normal, empecé a sentir sueño tras una buena comida. 7 años después, ya podía entrenar mi fuerza de manera más consciente. Colocaba una roca en mis pies mientras hacía flexiones con una sola mano. Alcancé una cantidad impresionante de repeticiones antes de lanzar la piedra a lo lejos. Observé mi cuerpo musculoso y no pude evitar sonreír, amando cada músculo. Ahora me llamo Siga Origan y sé que gran parte de mi fuerza proviene de la sangre de dragón que consumí. Su poder era inmenso, y hasta los bebés que solo tomaron un poco mostraban cuerpos mucho más fuertes que los humanos normales. Gracias al poder que había absorbido de la fuente divina del dragón en mi vida pasada, podía asimilar cada gota del poder único del dragón antiguo. Experimenté una transformación que me dejó asombrado. Sin embargo, aún era un guerrero de una estrella, lo que me decepcionó un poco, esperaba al menos 4. Comprendí que una estrella es la verdadera fuente de poder comprimida al límite, como un universo que habita dentro de mi cuerpo, y que mientras más estrellas maneje, más fuerte soy. En mi vida pasada, logré llegar a 10 estrellas, siendo la única persona en hacerlo. Han pasado ya 7 años desde que nací como hijo del actual líder del clan El Dragón, un hijo ilegítimo cuya madre falleció y cuyo padre nunca conocí. No puedo creer haber heredado tan poco de él. Al parecer, renací un milenio después, en un mundo donde los débiles perecen a manos de los fuertes. Existe un ritual llamado la prueba del dragón, donde solo los bebés que sobreviven bebiendo sangre son entrenados como guerreros dragón. Sin embargo, hasta ahora, no he recibido instrucción alguna. Intenté preguntarle algo a una criada,
pero me respondió que no estaba autorizada a hablar. Me desahogué, recordándole que quienes pasan la prueba deben entrenarse, pero no había ningún instructor, solo criadas. Ella actuaba como una muñeca, preguntándome si necesitaba algo. Negué, podía valérmela solo, concentrado en fortalecer mi cuerpo. Intenté sonsacarle información sobre los otros hijos de la familia principal, pero repitió que no estaba autorizada a hablar. Me molesté y me pregunté si eso era todo lo que podía decir. Finalmente, decidí ir al bosque. No podía creer haber pasado 3 años con una criada sin conexión real. Entré al bosque y consumí hierbas venenosas de sabor horrible, considerándolo parte de mi entrenamiento. De repente, percibí un rastro tenue que me seguía. Me pregunté quién podría vigilarme en secreto. Ignoré al perseguidor y me concentré en lo que tenía delante, un jabalí enfurecido. Sentí también una niebla negra que lo acompañaba, algo que no existía en mi vida pasada. Atraje la atención del jabalí, adopté una postura perfecta para esquivarlo y, cuando quedó expuesto, lo golpeé en el estómago. Su cuerpo se destrozó de un solo golpe. Me sorprendí de que un toque de una estrella pudiera eliminarlo, comprendiendo que la calidad de la estrella importa más que la cantidad. Cargué el jabalí sobre mi hombro y regresé a casa, con la certeza de que podía superar cualquier límite si entrenaba lo suficiente. Me sentía cansado de la soledad y, por un momento, pensé en aventurarme más allá, pero pronto comprendí que el mar era mi único destino posible. Mientras tanto, el extraño que me seguía no podía creer lo que había visto, eliminar al jabalí sin entrenamiento y percibir su presencia. Para él, estaba claro que no era un niño normal. Yo tampoco podía huir, siendo hijo del jefe, siempre estuve bajo vigilancia. Esa situación parecía entretenerlo cada vez más. Al regresar a casa, noté visitantes. Pude sentir su fuerza y me pregunté qué querían. Me acerqué a escuchar a escondidas y no percibí intención de matarme. Finalmente abrí la puerta y pregunté por qué habían venido. Vi el emblema del dragón en su ropa y mi curiosidad aumentó. Me dijeron que me llevaban para un examen. Casi enloquezco, nadie me había mencionado ningún examen. Poco después me llevaron a la casa principal. Nunca imaginé volver después de 1000 años ausente, y me vistieron con un uniforme escolar. No me llevaban por lujo, sino para asistir a la Academia Nido de Dragón, fundada por la familia, donde todos aspiraban a ingresar. Todos reciben educación a los 7 años, y hoy era el examen de ingreso. Yo no había tenido educación formal, pero debía tomar el examen obligatorio, por eso me trajeron del bosque. Sentí frustración e incliné la cabeza con dolor. Mientras los demás estudiantes pasaban, uno de cabello azul, Langus, se acercó. Era del antiguo pueblo de la Escama y me preguntó si estaba bien o si tenía algún problema. Me volví y le respondí groseramente, preguntando qué quería. Él parecía tímido y explicó que solo intentaba ayudar porque parecía preocupado. Me sorprendí al notar que poseía cierto poder. Me disculpé por mi grosería, me presenté y le expliqué mi confusión sobre los planes de los jefes. Langus respondió que el examen no cambiaba cada año y se sorprendió al ver que no sabía en qué consistía. Cuando él empezaba a explicarme, un grupo de matones apareció, liderado por Retón, también del pueblo de la vieja Escama. Retón se burló de Langus, llamándolo enclenque y preguntándole por qué venía al examen si debería irse a casa. Langus, confundido, dijo que venía para examinarse, y Retón explotó, lo llamó basura y afirmó que no podía entrar a la academia, riéndose y recordándole que su padre era un dragón falso. Noté cómo apretaba los puños con furia. Comprendí que la familia El Dragón tenía una jerarquía muy estricta, los novatos eran dragones menores, los soldados comunes eran dragones jóvenes, los capitanes eran dragones adultos, y en la cima estaban los ancianos o clase ejecutiva, conocidos como dragones ancianos. Pero había un nivel inferior reservado para la basura, los falsos dragones, individuos que no consiguieron entrar al nido del dragón o no se graduaron de la academia, considerados impostores. Langus quería demostrar que personas como él no eran falsas. Decidí intervenir y preguntarle a Retón cómo podía estar seguro de que Langus era basura si ni siquiera había hecho el examen. Retón se sorprendió y me preguntó quién era y si tenía un problema con él. Le respondí que estaba bien, solo quería entender por qué creía que Langus no podía ingresar. Retón replicó que la gente como Langus era débil. Le respondí con firmeza que Langus era más fuerte que él y su pandilla de falsos dragones. Eso lo enfureció aún más, y me preguntó si estaba insinuando que estaban por debajo de alguien como Langus.
Antes de que el conflicto estallara, un examinador apareció para anunciar que el examen de entrada estaba por comenzar. Nos dijeron que debíamos recoger una etiqueta numérica después de registrarnos. Retón me miró con disgusto, prometiendo recordar mi rostro. Me sorprendí de que ya estuviera tan alterado. Parecía que la juventud actual tenía muy poca paciencia. Langus también se asombró al escucharlo, ya que todos tenemos prácticamente la misma edad. Añadió que cualquiera se enfadaría si le llamaran débil. Pregunté si el examen era obligatorio, y Langus mencionó que podía retirarse si creía no tener la capacidad para participar. Me sorprendió su consejo, pero demostraba aún más que Langus no sabía nada sobre mí. Él me sugirió que me retirara, ya que podría salir herido durante la prueba. Le aseguré que no tenía intención de hacerlo, y Langus se mostró sorprendido por mi confianza. A pesar de no tener idea de en qué consistía el examen, Langus sugirió que nos dirigiéramos hacia allí antes de que comenzara. Momentáneamente, todos los solicitantes se reunieron. El examinador se colocó al frente y explicó los detalles. Todo lo que debíamos hacer era dejar un rasguño en la roca frente a nosotros para aprobar. No se permitían armas, salvo las proporcionadas por los examinadores. Sin embargo, nos permitieron usar nuestras propias manos siempre que pudiéramos marcar la roca. Nos informaron que cada uno tenía 3 intentos. A primera vista, no parecía un examen difícil. Esperaba una prueba más extrema después del test de beber sangre de dragón, y lo que vio lo decepcionó. El primer solicitante caminó hacia la roca y la golpeó con todas sus fuerzas. El estruendo fue ensordecedor. A pesar de su poder, no dejó ni una marca en la roca y cayó al suelo, dolorido. Los examinadores le preguntaron si usaría sus intentos restantes, pero estaba demasiado lesionado para continuar. Declararon su fracaso y se lo llevaron. Noté que algo extraño sucedía con la roca. Le pregunté a Langus al respecto. Me explicó que se llamaba piedra de la regeneración. Podía reparar cualquier rasguño al instante y reflejar el impacto del daño hasta 100 veces. La roca era mucho más impresionante de lo que parecía. Langus añadió que uno podía dejar una marca si la fuente de poder interno se canalizaba correctamente, más que depender de la fuerza física pura. Miré a los demás participantes. Muchos deberían poder aprobar si entendían cómo controlar su poder. Retón y sus chicos también parecían lo suficientemente fuertes. Desde mi posición, escuché a los solicitantes fallando uno tras otro, rompiéndose los brazos al intentar rayar la roca. Momentáneamente, el examinador llamó al número 315, mi número. Langus temió por mí y me rogó que me retirara, pero le aseguré que estaría bien. Di un paso al frente y me preguntaron qué arma elegiría. Respondí que no necesitaba ninguna, planeaba usar mis propios puños. Insistieron, y confirmé que mis brazos serían suficientes para la tarea. Los otros estudiantes se burlaron, asegurando que era imposible dejar un rasguño solo con mis puños. Incluso Langus dudó, pensando que podría destrozarme los brazos. Langus empezó a culparse, pensando que debería haberme impedido participar. Pero ya había decidido que no se retiraría, así que el examinador me indicó que procediera. Observé la roca frente a mí y, al tocarla, noté que estaba hecha de un mineral que nunca había visto antes, algo que parecía haberse formado durante 1000 años. Comprendí que había mucho que ignoraba, pero decidí dejarlo para el futuro y concentrarme en el presente. Me preparé, listo para golpear la roca. La cantidad de poder que había acumulado parecía suficiente para lograr mi objetivo. Elegí usar mi técnica favorita, la forma de combate del asesino de dragones. Una aura amarilla brillante envolvió mi cuerpo y mi brazo mientras lo estrellaba contra la roca. El impacto hizo añicos la parte superior de la piedra, generando un estruendo ensordecedor y una nube de polvo. Todos estaban atónitos. Mientras muchos cerraban los ojos por el ruido, los examinadores permanecían impasibles. Exhalé aliviado, aunque sabía que la técnica era un poco avanzada para mi edad. Revisé mi brazo y vi que sangraba, mi uniforme estaba rasgado. En lugar de felicitarme por romper la roca, me di cuenta de que mi entrenamiento aún era insuficiente. Los otros estudiantes murmuraban entre sí, preguntándose cómo lo había hecho. Por otro lado, Retón ardía de rabia al ver que había destruido la roca. Langus recogió su mandíbula del suelo, siendo la última persona que esperaba que aprobara. Incluso el examinador parecía considerar lo que acababa de presenciar como una imposibilidad. Solo alguien de rango de 4 estrellas o superior podría destrozar la piedra de la regeneración.
Al notar que era un hijo ilegítimo, el examinador se preguntó si habría heredado algún poder de la casa, aunque también reconoció el movimiento que había usado, recordándolo de otra ocasión. Luego me acerqué al examinador y le pregunté cómo me había ido. Me entregó un frasco con un líquido verde. Pregunté a su asistente sobre su contenido, pero solo me miró con desprecio y me indicó que me retirara. Supuse que el recipiente era un premio por superar la prueba. Más tarde, me reuní con Langus, quien me felicitó por mi desempeño. Le pregunté sobre el frasco y me explicó que era una poción sanadora, lo que me dejó perplejo. Observé la poción con detalle y noté que no parecía dañina. Comencé a preguntarme si podría ser un elixir. Sabía que un elixir es una mezcla extremadamente rara, hecha con plantas que crecen solo en reinos ocultos y núcleos puros de bestias divinas o espectrales. Consumirlo no solo cura instantáneamente lesiones nuevas y antiguas, sino que también incrementa el éter propio, aunque su preparación es extremadamente complicada, razón por la cual casi nunca aparece en el mercado. Bebí la poción y, como anticipaba, mis brazos fracturados sanaron por completo. Me quedé asombrado, era efectivamente un elixir, aunque no percibí un aumento de éter como con uno auténtico. Langus admitió que desconocía que era un elixir, pero afirmó que las pociones del dragón siempre superaban a las comerciales. Para él era normal, pero para mí fue un espectáculo, todas mis heridas se curaron al instante. Examiné el frasco con atención, comprendiendo que representaba siglos de conocimiento humano acumulado. Poco después, Retón y sus secuaces se presentaron para su examen, aprobando todos, aunque no pudieron igualar mi demostración. No me sorprendí de que Langus lograra superar la prueba, ya sabía que podía hacerlo. Finalmente, fue llamado el solicitante 414, resultando ser Langus. Mientras bajaba las escaleras, noté su nerviosismo y lo animé a calmarse, asegurándole que estaría bien. Se volvió hacia mí, diciéndome que dejara de establecer el estándar tan alto. Cuando Langus llegó al área de prueba, tomó una espada, lo que me hizo preguntarme qué intentaba realmente. Inhaló profundamente y golpeó la roca con fuerza, pero no logró ni un arañazo y cayó en el proceso. Como era habitual, el examinador le recordó que le quedaban 2 intentos. Langus se levantó para intentarlo de nuevo, pero el resultado fue idéntico. Cayó al suelo, frustrado, preguntándose si iba a fracasar como sus acosadores decían. Retón y los demás no tardaron en reírse, recordándole que un medio dragón siempre sería medio dragón y sugiriéndole que se rindiera. Yo sabía que Langus estaba recordando todo lo que su padre había hecho por él, que nunca se rindió pese a ser ridiculizado por no poder entrar al nido del dragón. Eso lo había criado con determinación, y Langus estaba decidido a demostrar que no era un fraude. Me acerqué desde las sombras y le pregunté qué estaba haciendo. Confundido, Langus me escuchó mientras le sugería usar una lanza en lugar de la espada. Le aseguré que, sin importar cuántas veces intentara usar la espada, no lograría dañar la roca. Retón y sus amigos se burlaron, señalando que Langus nunca había entrenado con lanza y que seguiría siendo patético. Le pregunté al examinador si estaba permitido cambiar de arma durante la prueba. La respuesta fue afirmativa. Sonreí a Langus y le dije que podía usar la lanza sin problemas. Le expliqué que debía empujar la lanza directamente, sin sobrepensar. Aunque nunca había usado lanza, debía confiar en mí y simplemente actuar. Langus se levantó, recordando todo lo que su padre había hecho por él. Aunque apenas me conocía, eligió confiar en mí, y yo podía sentir que también quería corresponder a esa confianza. Adoptó su postura con la lanza, notando que la energía del éter en su cuerpo fluía diferente a cuando sostenía la espada. Corrió hacia la piedra y golpeó con fuerza. Al principio, Retón y los demás se rieron, convencidos de que nada había cambiado. Pero al mirar con atención, se dieron cuenta de que Langus sí lo había logrado, la lanza había perforado la piedra de la regeneración. Todos quedaron atónitos, incluso el examinador no podía creer que lo lograra un novato. Me sentí orgulloso de Langus y lo aplaudí. Él no podía creer lo que veía y, cuando el examinador anotó que había superado la prueba, me acerqué y lo abracé por la espalda, asegurándole que realmente lo había conseguido. Con lágrimas en los ojos y alegría, lo abracé con fuerza mientras Retón y sus muchachos se resistían a aceptar que Langus hubiera aprobado el examen, convencidos de que solo fue un golpe de suerte. El examinador luego gritó con todas sus fuerzas, anunciando a los aspirantes que la prueba había concluido y que lo siguiente era la ceremonia de ingreso.
Me quedé sorprendido al escucharlo. No podía creer que rayar la roca fuera la única prueba exigida. Langu me comentó que quizá habría otro examen después de entrar a la academia. Entonces le pregunté qué se suponía que debíamos hacer ahora, ya que ya habíamos pasado la prueba, y él me reveló que los líderes del clan El Dragón aparecerían para darnos sus palabras de felicitación. En ese instante, un grupo de hombres que cultivaban aura surgió a lo lejos, acercándose a los estudiantes. Entre ellos, había un individuo que de inmediato captó mi atención, así que le pregunté a Langu quién era ese tipo sombrío. Langu no podía creer que yo hubiera criticado tan abiertamente al patriarca del clan. No me mordí la lengua al calificar al jefe de familia como un tipo feo, pero antes de que pudiera añadir algo más, Langu me tapó la boca con su mano. Me suplicó que me callara y no dijera palabra, y aunque me costó, decidí quedarme en silencio. Observé a los hombres considerados las fuerzas del dragón y quedé impresionado. Había un par de tipos decentes, ya que la mayoría eran de 6 estrellas. No obstante, el patriarca Balsa el dragón era un guerrero de 8 estrellas, lo que lo convertía en una figura realmente significativa. En sus tiempos solo existían unas pocas 8 estrellas en el mundo, y me pregunté cuántas quedarían ahora. Le hice saber a Langu que Balsa no me agradaba y que ni siquiera me importaba si aquel hombre era mi padre o no. En ese momento, Balsa avanzó con un aura abrumadora para dirigirse a los estudiantes. Solo dijo unas pocas palabras: conviértanse en la carne y la sangre del dragón. Sin embargo, esas palabras tenían un peso aplastante junto con su aura. Todos los alumnos, excepto yo, comenzaron a temblar. Incluso Langu se quejaba de lo difícil que le resultaba respirar, pero yo no sentí nada de la presencia de Balsa. Todo lo que podía sentir hacia él era puro odio, aunque desconocía la razón. Tras terminar su discurso, Balsa se giró para marcharse. Otro anciano tomó entonces la palabra, diciendo a los estudiantes que el jefe de la casa esperaba grandes cosas de ellos. Este hombre también llamó mi atención, era un anciano rubio. Noté que la partida de Balsa había aliviado un poco la tensión entre los estudiantes, aunque todos permanecíamos serios por las secuelas de su presencia. El examinador dio un paso al frente para revelar que anunciarían las asignaciones de los dormitorios. Me sorprendí al oírlo, pues creía que todos iríamos al mismo lugar. Langu decidió explicármelo, ya que yo no sabía nada. Me dijo que la academia contaba con 4 dormitorios, asignando a los estudiantes al este, oeste, norte o sur. Momentos después, escuché mi nombre y me levanté para irme. Le dije a mi nuevo amigo que se cuidara, y ambos intercambiamos cumplidos antes de separarnos. Fui asignado al dormitorio este de la academia, y me asombró ver cuánto habían cambiado las cosas en más de 1000 años. Seguí las instrucciones escritas en la nota que tenía en la mano para llegar a mi habitación. Me preocupaba que mi compañero de cuarto se enfadara por mi retraso, ya que me había perdido. Finalmente llegué a la puerta y, con todo mi entusiasmo, la abrí para anunciar mi llegada y saludar a mi nuevo compañero. Sin embargo, mi entusiasmo y emoción se desvanecieron al ver quién era. Estaba bajo la luz de la ventana, que lo iluminaba con un cálido resplandor. Momentos después, observé con sorpresa que era Langu. Con una amplia y alegre sonrisa me dijo, con genuina emoción, que era un verdadero placer ser mi compañero de cuarto. No pude evitar sonreír también y responderle que el destino, sin duda, nos había unido por una razón poderosa. Mientras me acomodaba lentamente en la cama, con gesto curioso le pregunté si tenía planes específicos para ese día. Se encogió de hombros con despreocupación y me respondió que no, pero que el entrenamiento comenzaba mañana mismo y que lo mejor era descansar para estar preparados. Empecé a silbar suavemente, intentando disimular con torpeza y una mueca pícara que ya sabía lo del entrenamiento de mañana. Eso provocó que Langu, con una gota de sudor frío deslizándose por la sien, me mirara incrédulo y me dijera que no le dijera que no había estado escuchando, porque el instructor lo había dicho claramente. Levanté el pulgar con una sonrisa despreocupada y un guiño travieso, confesándole que no había escuchado absolutamente nada. Langu suspiró con una mezcla de exasperación y cariño, y me reprendió con firmeza, diciéndome que me acostara temprano, ya que el entrenamiento empezaba a primera hora y era crucial. Sin embargo, no le presté atención. Mi vista se desvió hacia otro punto, perdida en la distancia, mientras mi mente se adentraba en sus propios pensamientos. Originalmente, había pensado escaparme de esta casa que me resultaba tan aburrida y salir de viaje hacia lo desconocido.
pero luego recapacité. Necesitaba investigar la piedra de regeneración usada en la prueba, y aquella medicina de decoración tan extraña. Una determinación firme se encendió en mis ojos. Me prometí que lo primero que haría sería conocer y entender los últimos cambios ocurridos en estos 1000 años que habían pasado. Tal vez, me dije con un atisbo de esperanza, no esté tan mal quedarme un tiempo en este territorio para descubrirlo. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Nos encontrábamos en el campo de entrenamiento, los nuevos estudiantes, exhaustos, levantaban pesas con evidente esfuerzo. Algunos temblaban de cansancio, otros derramaban lágrimas silenciosas bajo la luz implacable del sol. El instructor que nos vigilaba, con una mirada tan aguda como la de un águila, nos gritaba con voz potente que el aliento del dragón era una técnica de respiración grandiosa y poderosa, creada por el 15º líder de la Casa del Dragón, y que debíamos ser capaces de usarla perfectamente en cualquier situación, sin fallar. Otro instructor, observando desde el costado del campo, seguía con atención el progreso de los estudiantes. Murmuró para sí mismo, con satisfacción, que algunos ya habían dominado la técnica del dragón, y señaló con admiración a la señorita Lika, cuyo poder de la fuente ya se desbordaba ligeramente, señal clara de que estaba cerca de alcanzar la clase de 2 estrellas. Pero entonces su mirada se desvió hacia mí. Una gota de sudor de perplejidad le recorrió la frente mientras me observaba fijamente. Yo sostenía las 2 pesas con ambas manos con absurda facilidad, además de equilibrar 2 piedras pesadas sobre ellas y una enorme roca sobre mi cabeza. Su incredulidad era evidente, resultaba desconcertante, porque yo también llevaba la sangre del líder del clan, pero no había tenido tutor alguno ni debía haber aprendido nada todavía. El instructor frunció el ceño, tratando de entender la poderosa y extraña sensación que lo oprimía al observarme, una presión que no comprendía. Por mi parte, suspiré lentamente y, con una sonrisa nostálgica, pensé para mis adentros que mi técnica de respiración, el aliento del rey dragón, había sido modificada con el tiempo y difundida masivamente como un simple aliento del dragón. El instructor nos explicó con tono de experto que la técnica de respiración era, en esencia, un método para aumentar el propio poder de la fuente, absorbiendo la energía del ambiente y haciéndola circular sin cesar dentro del cuerpo. Aclaró que su eficiencia dependía totalmente de la habilidad y el ingenio del usuario. Por eso, dijo, las grandes casas nobles protegían sus propias técnicas con celo, las más completas eran consideradas secretos invaluables que jamás podían salir de la familia. Mientras hablaba, reflexioné que el aliento del dragón parecía una técnica segura y sencilla, hecha para las masas, para aquellos cuerpos adormecidos por la comodidad del entrenamiento. Me resultaba aburrida. Esa técnica simple no la necesitaba en lo más mínimo. Recordé entonces la técnica secreta de Gilfas, el dragón, una técnica de respiración única y superior que yo mismo había perfeccionado. Permitía controlar el poder de la fuente sin perturbar la respiración ni un instante, incluso durante el movimiento más veloz. Su efecto era inmenso y abrumador, pero su dificultad era tan alta que pocos fueron capaces de dominarla. Con el tiempo, y por pura conveniencia, la simplificaron para que todos pudieran usar una versión básica y así aumentar la fuerza colectiva de la casa. Observé con amargura cómo mi técnica original, el aliento del rey dragón, que había creado con orgullo hacía 1000 años, se había degradado generación tras generación hasta convertirse en este modesto aliento del dragón. Una sensación agridulce me invadió, orgullo por haber dejado un legado, y melancolía por ver en qué lo habían convertido. Me pregunté con genuina curiosidad si otras de mis artes marciales habrían sufrido cambios tan drásticos en estos largos 1000 años. Más tarde, en el comedor, los estudiantes devoraban sus alimentos con avidez, todos luciendo sus uniformes de la academia. Algunos me observaban con asombro y cierta envidia mientras yo saboreaba la comida con un apetito voraz y una sonrisa de satisfacción. Miré a Langu con tono burlón, pero cariñoso, y le pregunté si no tenía energía, porque apenas comía. Le advertí que con esa actitud no se haría más fuerte ni un poco. Él, con voz débil, me preguntó cómo era posible que yo tuviera tanta energía desbordante, pues mi resistencia no era para nada normal. Con la boca llena de comida, respondí entre bocados, son ustedes los que no tienen nada de resistencia. Deberían esforzarse más. Luego, preocupado sinceramente por mi amigo, le ofrecí parte de mi comida con un gesto generoso. Come más, le dije con ánimo. Si vas a entrenar duro, necesitarás fuerza. Langu, con una gota de sudor de vergüenza, pero agradecido, aceptó con una sonrisa tímida.
Mientras tanto, observé con disimulo al bravucón del grupo y pensé con interés que algunos de esos tipos estaban bien entrenados, podrían llegar a ser rivales interesantes. De repente, una voz femenina me sacó de mis pensamientos. Una joven llamada Lika se acercó con una sonrisa brillante y directa, felicitándome por mi desempeño. La miré con leve confusión y cierto desinterés, y le pregunté con sinceridad quién era exactamente. La reacción de Langu fue inmediata, casi escupió su bebida del susto. Se acercó a mí con urgencia y me susurró al oído, visiblemente nervioso: ¿estás loco? Es la hija del líder del clan, la señorita Lika. No tenía ni idea de quién era. Langu, todavía susurrando, añadió con voz tensa, y además, es una de las principales candidatas a ser la próxima líder del clan. Langu me advirtió con voz tensa que Lika no era alguien con quien nosotros, simples estudiantes, pudiéramos hablar así como si nada. Nunca fue alguien con quien los demás se atrevieran a hablar con libertad. Lo noté en el tono nervioso de Rangus cuando intentó detenerme. Pude ver en sus ojos el miedo a cruzar una línea que, para él, solo los hijos de los líderes podían traspasar. Lo entendí. Al fin y al cabo, yo también era uno de ellos, aunque bastardo y sin reconocimiento. La reacción fue inmediata. Rangus quedó sin palabras, sorprendido por lo que acababa de revelar. Lika, en cambio, me observaba con una curiosidad más fría. Intentaba entender cómo alguien sin respaldo podía poseer la fuerza suficiente para romper una piedra de regeneración con las manos desnudas. Su impaciencia era evidente, necesitaba una razón. Yo no tenía mucho más que ofrecerle que la verdad simple: todo provenía de mi propio esfuerzo, nada más. Noté a Rangus aún impactado, así que le indiqué que debía comer algo, que no tenía sentido quedarse pasmado. Mientras tanto, Lika cambió su mirada, dejó la sorpresa y adoptó una expresión calculadora, de esas que anticipan un movimiento estratégico. Pude sentir el peso de su interés cuando decidió sentarse a mi lado. Había reconocido algo en mí que despertaba su ambición. En su mente, ya estaba considerando la idea de tenerme bajo su servicio o, al menos, de tenerme cerca. No tardé en entender su intención. Pensaba que, por mi condición de bastardo, necesitaría aliados. Se ofrecía a ser uno de ellos, o más bien, a usarme como un recurso valioso. Por un instante, imaginé la escena que ella soñaba, ambos de adultos, con uniformes de alto rango, miradas de poder y la misma distancia que ahora nos separaba. Quería que mi fuerza la ayudara a ascender, prometiendo a cambio su respaldo, pero su propuesta nunca me interesó. No necesitaba estar bajo el mando de nadie ni perseguir títulos que no significaban nada para mí. Su frustración fue evidente. Pude sentir cómo liberaba su aura, intentando imponer su autoridad. Era impresionante para su edad, casi en el nivel de 2 estrellas. Lo reconocí con cierta admiración, pero sin deseo de competir. El poder, para mí, nunca fue un fin. Me limité a dejar claro que no estaba dispuesto a seguir a nadie. Ella reaccionó con rabia, golpeando la mesa, buscando una respuesta que la calmara. Antes de que pudiera decir algo más, mi cuerpo actuó por instinto, el tenedor en mi mano se clavó frente a ella con precisión milimétrica y mi propia aura llenó el aire. En ese momento, no quedaba nada que explicar. Nunca me pondría bajo las órdenes de nadie. No por orgullo, sino porque simplemente soy el más fuerte. Ella quedó completamente aturdida por la presión de mi energía. Pude ver cómo una gota de sudor frío le recorría el rostro, y su mirada tembló por un instante. No esperaba que mi presencia sola pudiera aplastarla de esa manera. Rangus, presa del pánico, intentó calmar la situación con torpeza, moviéndose entre nosotros como si su voz pudiera detener el aire denso que se había formado. Pero fue inútil. Lika reaccionó con furia, cegada por el orgullo. Sentí como su determinación se encendía como un fuego repentino, y antes de darme cuenta ya había lanzado un desafío abierto, dispuesta a someterme por la fuerza. Yo, todavía con la boca llena de comida, apenas pude procesar lo que acababa de pasar. En un instante, una simple conversación se había convertido en un duelo público. Cuando llegamos al campo de entrenamiento, el rumor ya se había extendido por toda la academia. Podía oír a los estudiantes correr por los pasillos, emocionados ante la idea de ver pelear a la hija del líder. Para ellos, aquello era un espectáculo. Para mí, solo una interrupción innecesaria antes de terminar mi almuerzo. El ambiente en el campo era tenso. Frente a mí estaba Lika, con una mirada tan fría y firme como el acero. Detrás, Rangus temblaba, atrapado entre la preocupación y el miedo. No entendía cómo todo había escalado tan rápido. Me limité a observar el cielo un momento,
intentando recordar en qué punto exacto había aceptado pelear, si es que en verdad lo había hecho. Rangus, como siempre, se dejó llevar por su ansiedad. Intentaba convencerme de que era una locura enfrentarla, recordándome quién era ella y de dónde venía. Hablaba de linajes, clanes y familias con sangre pura, de talentos prodigiosos y técnicas secretas de espada. Su voz era una avalancha de información que no pedí. Escuché solo lo necesario. Entendí que ella era la hija del líder actual y que, aparentemente, una genio desde niña. Lo demás pasó de largo. No me interesaba la nobleza ni sus jerarquías. Todo eso solo servía para inflar egos. Rangus parecía desesperado. Me observaba como si estuviera caminando directo hacia mi muerte. Yo, en cambio, sentía algo distinto, una curiosidad tranquila. No saber nada sobre mi oponente hacía la situación más interesante. Después de todo, descubrir las cosas sobre la marcha siempre había sido mi manera favorita de aprender. Mientras él seguía intentando disuadirme, comprendí que el duelo ya era inevitable. No recordaba haberlo aceptado, pero el brillo decidido en los ojos de Lika lo dejaba claro, ya había decidido pelear. Ella sostenía su espada con firmeza, las manos cerradas alrededor del mango, plantada en el suelo como si el peso de su orgullo la anclara ahí. Su mirada estaba llena de determinación cuando preguntó si todo aquel intercambio inútil había terminado. Para mí, ya estaba listo desde el primer momento en que decidió desafiarme. A mi lado, Rangus temblaba. Su respiración era irregular y el miedo lo empujó a retirarse del campo, dejándome con un último gesto de preocupación antes de correr en dirección contraria. Supe que intentaba advertirme, pero a esas alturas no había nada que decir. Miré a Lika con cierta curiosidad. Su postura seguía siendo firme, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, la espada plantada en el suelo. Aún así, le advertí que no se confiara, que no quería escuchar excusas después. Intenté entender por qué había decidido provocarme desde el principio, qué necesidad tenía de presionarme de esa forma. Su respuesta fue clara incluso sin palabras, deseaba el liderazgo. En su mente, someterme era parte del camino para conseguirlo. No era solo orgullo, era una estrategia. Lo comprendí cuando explicó la estructura del nido del dragón, con sus 5 candidatos y las 4 casas principales compitiendo entre sí. Todos, excepto yo, tenían una de esas sangres nobles corriendo por las venas. En cambio, mi origen bastardo me dejaba fuera de esas jerarquías. Lika hablaba del deber y del honor de su casa, del peso que cargaba, de la necesidad de volverse más fuerte para enfrentarse a sus hermanos. Escuché todo aquello sin interrumpirla, intentando ordenar la maraña de clanes, nombres y responsabilidades que describía. No entendí mucho, solo supe que se trataba de poder y de política, 2 cosas que nunca me interesaron. Mientras ella hablaba de consolidar su posición, levantó la espada del suelo con un movimiento elegante y calculado. La vi avanzar de pronto, su pie hundiéndose apenas en la tierra antes de desaparecer de mi vista por un instante. Su desplazamiento fue tan veloz que solo el sonido del aire me advirtió lo que seguía. Cuando volvió a aparecer, ya estaba en el aire, con la espada en alto y la intención clara de golpearme con toda su fuerza. Retrocedí un paso, suficiente para que su hoja cortara el espacio frente a mí sin tocarme. Sentí el roce del viento contra mi mejilla. Ella no se detuvo. Su persistencia era admirable. Giró sobre sí misma con una precisión feroz, obligándome a reaccionar de nuevo. Me moví apenas lo necesario para evitar su golpe, observando cómo la hoja descendía a centímetros de mí. Los estudiantes mayores observaban con atención. Comentaban cosas sobre su control del poder y la velocidad de sus ataques, pero no me interesaba. Yo solo veía una cosa, cada golpe que lanzaba era fácil de esquivar. Ella empezaba a frustrarse. Sus movimientos se volvían más bruscos. Yo me mantenía quieto, la mano en la barbilla, esperando el momento en que su técnica se repitiera. Era buena, pero predecible. Seguía atacando, cada vez con más rabia. Me limité a moverme cuando era necesario. Su espada nunca me rozó. Decidí terminarlo. Canalicé energía en el puño y, cuando bajó la guardia por un instante, golpeé. El impacto fue limpio. El aire tembló. Ella se dobló, soltando el aliento. Cayó de rodillas, sujetándose el estómago. Los que observaban no podían creerlo. Escuché sus murmullos, pero no me importó. Solo la miré, esperando a que se levantara. Cuando lo hizo, todavía temblaba. No entendía por qué sus ataques no me alcanzaban. Yo tampoco necesitaba explicarlo en detalle, era más rápido, más preciso. Y eso bastaba.
Ella gritó algo sobre que era imposible, que estábamos en el mismo nivel. El título no cambia la diferencia entre nosotros. Volvió a moverse. Esta vez lo hizo con pura rabia. Su espada pasó tan cerca que sentí el aire cortado contra mi cabello. Gira con una pirueta ágil y con una patada desarma sus manos, dejándola expuesta y con los brazos entumecidos. Lanzo un puño cargado de energía y lo conecto de lleno en su torso. La veo salir despedida hasta chocar contra la pared, mientras el viento del impacto todavía se mueve a mi alrededor. Los estudiantes se quedan boquiabiertos. Lika, la hija del líder, queda en el suelo, derrotada por el momento. Rangus respira aliviado, pero lo detengo con un gesto. Esto aún no ha terminado. Entre el polvo y el humo, la veo incorporarse lentamente. Se sostiene el estómago, pero no suelta la espada. Me impresiona que haya resistido mi golpe. Concentró energía justo a tiempo para amortiguar el impacto. Sonrío para mí. Esto se está poniendo interesante. Avanza de nuevo, y puedo sentir la presión en el aire alrededor de ella. Su energía vibra, y noto que ha despertado su segunda estrella. Una aura caliente y visible se extiende de su cuerpo, distorsionando el aire. La veo llevarse la mano a la cabeza un instante, pero enseguida sonríe con amargura, como si agradeciera que la derrota la haya llevado a superar su límite. Su mirada cambia, llena de determinación, y se lanza hacia mí con la espada envuelta en energía amarilla, electrizante. No retrocedo. La observo acercarse, esquivo por poco su corte cargado de electricidad. Me doy cuenta de inmediato de que se ha vuelto más rápida. Ríe por dentro. Esto sí que es una sorpresa agradable. Sentí un pequeño corte en mi mejilla. Lo vi y lo toqué. Había sido mínimo, pero suficiente para notar que su ataque había dejado rastro. Ella se acercó, el aura eléctrica crepitando a su alrededor. La energía que liberaba era constante y clara. Sostenía la espada con fuerza, concentrando poder mientras chispeaba electricidad amarilla alrededor de la hoja. Su aura mostraba que había alcanzado el nivel 2 estrellas y dominaba su energía. Se lanzó hacia mí, lista para mostrar su gran arte de la espada del trueno. Nunca había visto nada igual. Tomé distancia, analizando la técnica. La electricidad crepitaba en el aire y la espada se clavaba con fuerza en la tierra. Salté para esquivar, apenas evitando el ataque. La corriente eléctrica me recorrió y sentí lo potente que se había vuelto. Aterrizando, aún sentía el efecto de su poder. Los estudiantes que observaban el combate con los ojos muy abiertos e impresionados comentaban entre susurros sobre el cambio de poder de Lika, preguntándose con incredulidad si alguien podía cambiar tanto solo por subir una estrella. Mientras Rangus, con el ceño fruncido y una gruesa gota de sudor recorriendo su rostro, nombraba mi nombre con un tono de voz cargado de preocupación, yo analizaba en mis pensamientos la espada de trueno de Lika, comentándome a mí mismo que sus movimientos eran realmente muy simples y no habían cambiado en nada respecto a antes. Pero en cuanto alcanzó el nivel de 2 estrellas y obtuvo un aura, el poder de su gran arte de la espada del trueno había aumentado de forma explosiva. Pensaba que Lika era rápida antes, pero ahora lo era todavía más. Y lo más extraño de todo, sin duda, era ese trueno. Entonces, con una sonrisa amplia y genuinamente emocionada, me decía para mis adentros que hacía 1000 años que no sentía un trueno así en mi cuerpo, algo que antes hubiera sido impensable. Mientras esquivaba por los pelos otra estocada de su espada, me preguntaba si debía contraatacar en ese momento, pero mi curiosidad era más fuerte, ansiaba analizar y comprender a fondo esa técnica de trueno. Lika, con una sonrisa decidida y un brillo de desafío en la mirada, me dijo que si podía sonreír en una situación tan peligrosa, era porque sin duda aún guardaba alguna carta bajo la manga, advirtiéndome con firmeza que mi excesiva confianza me llevaría directo a la perdición. Luego, sin darme tiempo a responder, empezó a avanzar con paso firme, blandiendo su espada de trueno y advirtiéndome con tono sombrío que ya no podría reír más. Acto seguido, dio un paso tan fuerte en el piso que resonó en toda el área, activando su técnica trueno veloz y en un instante apareció justo frente a mí. Con unos reflejos felinos logré esquivar el ataque girando rápido a la derecha, pero para mi sorpresa, un siguiente ataque ya estaba a la vista. Me decía a mí mismo que su técnica era tan rápida e impredecible como un relámpago. El ataque
ataque me dio de lleno en el pecho, haciéndome estrellar con violencia contra la pared y reflejando una onda de viento por el brutal impacto. Con una mirada llena de angustia y preocupación, Rangus dejó de observar impasible y empezó a correr hacia el campo de batalla, gritando mi nombre con desesperación. Pude ver que el impacto había dejado una grieta profunda en la pared y, entre los escombros, me levanté lentamente con varios rasguños visibles en mi cuerpo y aún cubierto por los residuos de electricidad que chisporroteaban a mi alrededor. De repente, Lika, demostrando que no se guardaba nada, lanzó otro ataque, el destello de luz de trueno. Pero, para sorpresa de todos, aunque arrodillado y con evidente esfuerzo, pude resistir el impacto y el ataque no surtió el efecto que esperaba. En ese momento crítico, Rangus se acercaba aún más, suplicándole a Lika con voz temblorosa que parara, que detuviera sus ataques, pues si seguía así, las consecuencias serían terribles. Ella detuvo sus palabras de inmediato con una mirada fría y un gesto de desprecio, mirando hacia abajo y preguntando con asombro por qué seguía en pie a pesar de todo. Luego volteó su mirada lentamente mientras liberaba nuevamente su abrumadora aura de trueno y, como una advertencia clara para que nadie se acercara, dijo con tono solemne que entender que detenerse ahora sería un insulto para un guerrero como yo. En un giro inesperado y casi cómico, Rangus me gritaba desde la distancia que por favor me rindiera, que era lo más sensato. Lika, con una sonrisa de superioridad, asentía y parecía estar de acuerdo, diciendo que él tenía razón, yo estaba hecho polvo. Se preguntaba en voz alta que si me rendía y me ponía a su servicio, me dejaría sin lesiones permanentes. Pero, a pesar de mi expresión magullada, no pude evitar mostrar una pequeña pero significativa sonrisa. Lika observó esa sonrisa con suspicacia y, sin perder un instante, liberó su aura con renovada intensidad. Con los ojos brillando de emoción, dijo que incluso siendo un hijo legítimo, yo también era orgulloso, que el dragón no era así. Levantó su espada con ambas manos hacia el cielo, liberando un aura de trueno tan abrumadora que hacía temblar el suelo, y nombró su técnica con voz potente, el gran arte de la espada del trueno, primera técnica secreta. En un instante, avanzó velozmente como un verdadero trueno, concluyendo con un grito atronador, trueno celestial. El ataque me alcanzó de lleno. En un instante me vi envuelto por una torre eléctrica de trueno que se alzaba hacia el cielo, mientras el suelo a mis pies se agrietaba con estruendo. Me vi a mí mismo con los ojos en blanco, corrientes eléctricas cruzando y envolviendo todas mis extremidades. Rangus, aterrorizado, gritaba mi nombre, cargado de puro miedo y preocupación. Estaba tendido en el piso, los ojos en blanco, con un tenue humo saliendo de mi boca mientras la corriente eléctrica aún recorría mi cuerpo sin control. Lika, con gesto de victoria, enfundó su espada en el suelo con un golpe seco y comenzó a retirarse, diciéndome con tono final que el combate había terminado y que la victoria era suya. Pero entonces, justo detrás de ella, mi voz resonó con claridad y una descarga eléctrica residual surgió entre el humo. Lika volteó de inmediato, con los ojos llenos de incredulidad y profunda preocupación, y me preguntó con la voz quebrada, ¿por qué? ¿Por qué tú puedes usar la energía de trueno desde la espesa humareda? Emergí desbordando energía eléctrica, como si fuera parte inherente de mi ser, y con voz cargada de curiosidad le pregunté si a esa técnica poderosa la llamaban energía de trueno. Lika, incrédula, enfundó su espada de nuevo y me exigió saber por qué podía usarla. Procesando su pregunta con calma, crucé los brazos con actitud decidida y le expliqué con confianza que en realidad no lo sabía con certeza. Luego añadí que había estado recibiendo sus ataques a propósito, con el firme objetivo de investigar y comprender su poder, y que, sin saber muy bien cómo, ahora yo también podía usarlo. Ella, completamente confundida y con una gruesa gota de sudor recorriéndole el rostro, murmuraba entre dientes que eso era simplemente imposible, que no tenía sentido que ahora yo pudiera usarlo. Mientras observaba su reacción, recordé cada instante del combate y pensé para mis adentros que, mientras recibía uno tras otro sus misteriosos ataques hasta llegar a ese trueno final, había estado usando continuamente mi técnica de respiración más preciada, el aliento del Rey Dragón. Y fue entonces, al comprender la esencia misma de la energía de trueno, que mi energía primordial del Rey Dragón comenzó a fusionarse con dicha energía, haciendo que el trueno se acumulara dentro de mí de forma natural, y casi sin darme cuenta, ya podía controlarlo a voluntad. Aunque al principio no lo entendía del todo,
Mientras me limpiaba el sudor del rostro con el dorso de la mano, le decía a Lika con un tono casi de complicidad que debía tener una constitución física muy particular y única, considerando además que ese gran arte de la espada era una técnica familiar secreta. Debía suponer que era el plan de sangre de su familia lo que le otorgaba esa constitución extraordinaria. Empecé a caminar lentamente hacia ella, acortando la distancia, diciéndole con genuino asombro que el solo pensar que mi propia energía primordial estuviera en unión con el trueno era alucinante, y que sin duda había aprendido una valiosa lección. Levanté la mano con decisión, mostrando la energía de trueno que ahora danzaba en mi palma, y liberé mi aura con potencia. Observé con claridad que en mi pecho brillaban ahora 2 estrellas. Apreté el puño con fuerza y le dije con gratitud sincera que gracias a ella, gracias a este combate, también había logrado alcanzar el nivel de 2 estrellas. De repente desvié la mirada por una fracción de segundo, y con rabia contenida, ya estaba a punto de lanzarme un nuevo ataque a corta distancia. Pero lejos de sorprenderme, lo esperaba con una sonrisa de anticipación, halagándola mentalmente por su inquebrantable determinación. Una explosión masiva de trueno estalló en el lugar, desbordando energía y levantando varias piedras del suelo. Sin embargo, con mi nueva velocidad de trueno, pude esquivar el ataque por los pelos. No podía dejar de maravillarme, cuando la energía primordial se unía con la naturaleza del trueno, esta actuaba sobre todos los músculos y nervios, fortaleciendo el cuerpo en su totalidad. Me decía a mí mismo, con emoción creciente, que era una constitución tan increíble que me estaba volviendo loco, agudizando mis sentidos al extremo. Empecé a relajar el cuerpo y mostré de pronto una expresión totalmente seria y concentrada, diciéndome que necesitaba acostumbrarme un poco más a esta nueva potencia. Rangus, absorto por completo, veía el desarrollo del combate con el corazón acelerado, pensando que esta pelea entre los 2 candidatos al liderazgo de la casa era simplemente increíble, y apenas podía seguirnos con la vista, preguntándose si sería solo su imaginación. Observando mi feroz determinación y el desarrollo del combate, Rangus murmuró con preocupación que algo andaba mal, ya que ni siquiera los tajos de trueno de Lika habían logrado hacerme mella. Lika, con la mirada encendida por la furia, me gritó si me estaba burlando de ella. Yo, con una sonrisa tranquila, le respondí que no, que para nada me estaba burlando, y en un instante lancé una patada rápida cargada con mi energía de trueno. Ella logró bloquearla justo a tiempo con su espada, pero la fuerza del impacto la hizo retroceder varios pasos mientras yo aterrizaba suavemente en el suelo. Acto seguido, empecé a calentar los brazos con movimientos circulares, preguntándome en voz alta si sería suficiente con esto y si ya debía ir terminando el combate de una vez, declarando con emoción que crearía una técnica nueva después de tanto tiempo sin innovar. Lika, al escuchar mis palabras, se preguntaba con creciente ansiedad a qué técnica me refería. Asentí para mí mismo con convicción, diciéndome que sería una nueva forma, y que la llamaría forma especial. Su expresión estaba llena de preocupación, varias gotas de sudor frío recorriéndole la frente, y un torrente de preguntas internas la atormentaba. Una nueva técnica. ¿Significa que recibió educación de alguna competencia secreta? ¿De qué casa fue? ¿Y va a crear una técnica así de fácil? Aprovechando la más mínima oportunidad de distracción, aparecí en un instante cerca de ella y, con tono casual, le pregunté si se estaba preguntando algo. Apenas pudo bajar la mirada cuando notó el golpe que se acercaba a su estómago, mientras mis palabras resonaban con fuerza, estilo de combate mata dragones, forma especial, y todo culminó con una desbordante y cegadora energía eléctrica que estallaba, acompañado del grito que sellaba el movimiento, rugido de trueno. Lika quedó con los ojos en blanco, completamente cubierta de energía eléctrica residual, arrodillada y sin fuerzas, mientras su espada caía de su mano con un sonido metálico. Rangus quedó tan sorprendido que apenas podía articular palabra, preguntándose si en verdad se había acabado el combate, mientras los estudiantes observaban absortos, completamente sin palabras. Yo estaba de pie, con una sonrisa serena pero satisfecha. Le dije a mi oponente derrotada que, en verdad, esto había sido una pelea tremendamente interesante. Lika, aún en el suelo, sentía su cuerpo adolorido y temblaba de agonía mientras intentaba levantarse con todas sus fuerzas. Con la mirada gacha se preguntaba con desesperación si en verdad había perdido. Luego chasqueó los dientes con rabia, murmurando que debía convertirse en la líder de la casa y que no podía fallar.
Arrodillada, con la espada abandonada a su lado, miró hacia arriba, imaginando por un momento las figuras de sus hermanos mayores, quienes también competían ferozmente por el liderazgo de la casa. Se decía a sí misma, con determinación férrea, que tenía que vencer a sus hermanos, que debía ser la líder y que no podía permitirse perder. Me acerqué a ella interrumpiendo su cadena de pensamientos y la halagué con sinceridad, diciéndole que era muy fuerte y que gracias a ella había aprendido algo nuevo y valioso, que todo había sido un tiempo realmente divertido y enriquecedor. Luego, con una sonrisa amable y genuina, bajé mi mano en señal de paz, ofreciéndosela para ayudarla a levantarse, diciéndole con emoción contagiosa que sería muy divertido tener futuros combates emocionantes como este. Finalicé mis palabras nombrándola, Lika, con un profundo respeto. Ella, con la mirada suavizándose y un ligero sonrojo en sus mejillas, me observó con una admiración nueva y naciente. Con respeto y determinación, estrechó firmemente mi mano y me dijo con voz serena que aceptaría su derrota por hoy, pues entendía claramente que, con su nivel actual, no era rival para mí. En otra escena, muy lejos de allí, en un espacio oculto y tenebroso dentro de una grieta profunda, una jauría de monstruos de apariencia feroz, con extremidades cubiertas de púas filosas, esperaba pacientemente algo en la penumbra. Rodeaban de forma amenazante a un hombre que se mantenía impasible en el centro del círculo. Con calma absoluta comenzó a avanzar, provocando que todos los monstruos se pusieran en alerta máxima y gruñeran al unísono. Entonces, con una mirada gélida y un deslumbrante iris rojo que brillaba como un rubí ardiente, Balsa, el patriarca, el dragón, se preparó para acabar con la vida de esos monstruos de un solo golpe. La presión abrumadora del poder de Balsa se reflejaba en el aire como la sombra de un dragón ancestral. Mientras avanzaba, el aire a su alrededor se volvió pesado y difícil de respirar. Esta técnica letal era conocida formalmente como presión de dragón. Bajo su influjo, los monstruos quedaron completamente paralizados por el terror, esperando su final inminente. Balsa dio un paso tan firme que hizo vibrar la tierra bajo sus pies, desenfundó su espada con un movimiento fluido y nombró su técnica con voz cavernosa, estilo de combate mata dragones, primera forma. El ataque fue un corte circular perfecto, un tajo cortante de color rojizo que impactó de lleno a todos los monstruos sin excepción. Los ojos aterrados de las bestias solo pudieron observar el fulgor rojo acercarse, sin poder resistirse ni moverse. La presión aplastante del aura del patriarca levantó un fuerte viento a su alrededor, agitando su ropa mientras guardaba la espada con la elegancia de quien ha concluido una tarea trivial. Acto seguido, los miembros del clan, apostados en la periferia, avanzaron con eficiencia para rematar a los monstruos moribundos, mientras Balsa, sin mirar atrás, se retiraba del lugar y avanzaba hacia la grieta que servía de portal del espacio. Otros oficiales de menor rango se ocupaban de organizar y limpiar el entorno ensangrentado. Justo antes de que el patriarca cruzara el portal, un oficial se inclinó con profundo respeto y le dijo que tenía un informe urgente. Balsa, sin detenerse, le indicó con un gesto que prosiguiera. El oficial levantó ligeramente la mirada y le informó con voz clara que la señorita Lika había alcanzado el nivel de 2 estrellas. El patriarca giró su mirada fría hacia él, su aura pesada envolviendo al mensajero, y le preguntó con sarcasmo si eso era algo de lo que debía enorgullecerse. El oficial, manteniendo la compostura, explicó cuidadosamente que alcanzar ese nivel a su temprana edad podía considerarse una gran hazaña, y que, con el alto talento innato de Lika, cuando se graduara del nido del dragón, podría llegar sin problemas al nivel de 4 estrellas o incluso alcanzar el legendario nivel de 5 estrellas. El patriarca lo interrumpió secamente, advirtiéndole que el talento no le importaba en lo más mínimo y que no hablara si esa persona no servía para nada en ese momento. Si había venido a decir tonterías, que se largara de su presencia. El oficial, nervioso, intentó detenerlo y tartamudeando dijo que, aún así, la señorita Lika había sido derrotada. Balsa se detuvo por completo, pensativo, y luego preguntó con interés renovado si el combate había sido contra los estudiantes de mayor grado de la academia. El oficial, apresurándose, le dijo que no, que quien la había vencido fue su propio hijo de la misma edad, el señor Seke, también candidato a líder de la casa. El patriarca se detuvo en seco, visiblemente intrigado, y quedó pensativo por un momento. Luego nombró a nuestro héroe en voz baja, recordando de inmediato a su madre con un dejo de respeto en la voz. Mencionó que ella había tenido un talento excepcional y natural para la lucha.
Volviéndose al oficial, le preguntó con firmeza quién le había enseñado las habilidades necesarias para derrotar a alguien del nivel de 2 estrellas. El oficial, manteniéndose firme e inclinando un poco más la cabeza en señal de respeto, explicó que yo había derrotado a la señorita Lika sin que nadie me hubiera enseñado de manera formal, y que además había alcanzado el nivel de 2 estrellas completamente por mi cuenta, mientras se marchaba definitivamente. El patriarca, sin volverse, me escuchó y dijo con un tono que denotaba que un plan estaba en marcha que, en ese caso, suponía que ya podían empezar con la primera prueba. El oficial, tras un momento de vacilación, levantó la mirada y se atrevió a preguntar con cautela si no era demasiado pronto, argumentando que apenas había pasado un mes desde que empezaron a aprender a luchar formalmente y que la mayoría ni siquiera había llegado al nivel de una estrella. Con una voz grave y oscura que cortó el aire, el patriarca les espetó que en el clan no aceptaban a los débiles bajo ninguna circunstancia. Hubieran aprendido a luchar o no, la muerte llega a todos por igual y solo los más fuertes, los más resilientes, sobreviven. Aquellos que no pudieran superar ni la primera prueba, sin importar su nivel o excusas, simplemente no eran dignos de llevar el nombre del dragón. El oficial, sintiendo el peso de la declaración, asintió sumisamente ante su orden, diciendo, como usted diga. El patriarca, sin perder un segundo, le ordenó que para esta situación crítica llamara a Freya. El oficial no pudo ocultar su asombro y preguntó con incredulidad si en verdad debería llamarla. El patriarca confirmó con un siseo seco, explicando que alguien que hubiera derrotado a Lika por su cuenta merecía atención y que el asunto era muy interesante. Acto seguido, el patriarca comenzó a avanzar hacia la grieta del espacio, diciendo en voz alta para que todos lo oyeran que encargaría a Freya el contenido y la supervisión completa de la prueba, ordenando al oficial que los vigilara de cerca. El oficial, inclinándose de nuevo, sintió el peso de la orden y asintió en silencio. El patriarca, ya casi cruzando el portal, murmuró intrigado que recordaría mi nombre, Seke, y comentó casi para sí mismo que esperaba que lograra pasar la prueba. Al día siguiente, con el sol bañando el campo de tierra de entrenamiento, los novatos practicaban con esfuerzo el estilo de lucha haciendo sombra. Rangus, con expresión visiblemente cansada y el rostro cubierto de sudor, agitaba sus puños rectos con esmero, pero sin mucha gracia. Yo, por mi parte, en un espectáculo de fuerza pura, mantenía mi cuerpo en cuclillas mientras sostenía con firmeza en ambas manos 2 pesas gigantes, así como una roca pesada en cada mano, y al mismo tiempo equilibraba con increíble estabilidad una roca aún más grande sobre mi cabeza. Rangus y los otros novatos me miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de ocultar su asombro. En mis pensamientos, comentaba que, al igual que la técnica de respiración del aliento del dragón, creada por el 15º líder, aunque se llamara estilo de combate, en realidad era una técnica de fortalecimiento corporal brillantemente diseñada, pensada incluso para que los niños más pequeños pudieran aprenderla fácilmente. De repente, Rangus interrumpió mis pensamientos, preguntándome con genuina curiosidad si no me uniría al entrenamiento grupal. Confundido, le pregunté a qué se refería, ya que señalando las rocas, eso era precisamente lo que estaba haciendo. Rangus, corrigiéndose rápidamente, aclaró que no se refería al entrenamiento físico puro, sino al del estilo de combate formal del dragón acorazado. Con los ojos cerrados y un gesto de paciencia, le respondí sencillamente que ese estilo ya lo había aprendido por completo. Rangus quedó tan sorprendido que casi se tropieza, exclamando que si se lo acababan de enseñar hace un momento, ¿cómo era posible? Yo, con calma, le dije que eso era cierto, pero que lo más importante, y señalándolo con el dedo, era que la ruta de su energía primordial estaba mal. Rangus se quedó completamente sin palabras, tan pensativo que casi olvidó respirar. Entonces me levanté con agilidad y dejé caer la roca grande al suelo. El impacto fue tan fuerte que hizo flotar a Rangus 1 centímetro por el temblor que sacudió la tierra. Luego, con autoridad, le indiqué que se volteara, señalando un punto específico en su espalda. Aún aturdido, asintió de inmediato. Canalicé mi energía de aura eléctrica hasta las yemas de mis dedos y toqué con precisión su espalda, corrigiendo el flujo de energía atascado en su cuerpo. En pocos segundos terminé el procedimiento, y mientras silbaba despreocupadamente, le dije que ya estaba hecho, que esa era la ruta correcta que debía seguir. Rangus observó sus manos con asombro, y al notar la nueva estabilidad y calidez que recorría su cuerpo, me agradeció con una voz cargada de emoción.
Luego me miró con admiración y murmuró que de verdad ya lo había dominado todo, que era justo lo que se esperaba del señor Seke. Con una mirada falsamente enojada le espeté: «Ah, ¿sí? ¿Así hablabas de él? ¡Qué insolente!». Rangus tartamudeó, nervioso, y se disculpó de inmediato. Dijo que no había querido decir eso, y juntando las manos para tranquilizarse, me explicó con voz más serena que era la primera vez que alguien le enseñaba algo así. Añadió que, aunque yo no era su padre, precisamente por eso se esforzaba al máximo para estar a la altura. Recordó entonces la batalla contra Lika y bajó la mirada, diciendo con respeto que yo ya poseía un arte marcial tan fuerte como para derrotarla, y que por eso había pensado que el estilo de combate del dragón acorazado sería demasiado simple y aburrido para alguien como yo. Con los brazos cruzados y una mirada relajada, le respondí que para nada era aburrido. De hecho, me impresionaba la estabilidad y solidez del estilo del dragón acorazado. Con un dejo de nostalgia, le comenté que, después de todo, esa técnica era la base del estilo de combate mata dragones. En mis tiempos pasados, esa técnica no era muy popular entre mis hijos, pues decían que era demasiado compleja y difícil de dominar. Le expliqué entonces que el estilo de combate mata dragones presume un poder abrumador y destructivo, pero a cambio es extremadamente complejo y demandante. Sus formas comienzan con la primera, luego la segunda, la tercera, la cuarta, además de la forma especial que nació espontáneamente en mi batalla contra Lika. Incluso existe la forma final, aquella que aniquiló a un dragón divino con un poder tan destructivo que arrasaba con todo. Añadí con curiosidad que el manejo de las técnicas de dragón, en general, quizá también haya cambiado con el tiempo, y que sería muy divertido descubrirlo todo. Con una sonrisa amplia y satisfecha, me acomodé el hombro y dije que, como ya había terminado de aprender el estilo de combate del dragón acorazado, ahora solo me tocaba seguir entrenando el cuerpo como de costumbre. Después de todo, la velocidad de aprendizaje siempre es distinta para cada persona. Rangus lo entendió con una sonrisa mientras apretaba el puño con determinación y pronunciaba mi nombre, dejándome un poco confundido. Entonces, con una mirada llena de decisión, se llevó la mano al pecho y me dijo con voz temblorosa pero firme si podría entrenarlo, que quería que lo guiara como lo había hecho hace un momento. Me quedé sin palabras, con los ojos abiertos de sorpresa ante su petición. Pero Rangus, sin dudar, levantó los puños cerrados y con voz fuerte que resonó en todo el campo, exclamó: «Sé que es un pedido atrevido, pero quiero volverme más fuerte, aunque sea solo un poco». Tras un instante, no pude evitar sonreír, relajando la expresión, y le dije que estaba bien, que aceptaba su petición y lo entrenaría. Rangus quedó completamente desconcertado y me preguntó si en verdad hablaba en serio, si realmente iba a hacerlo. Reí y le respondí que fue él quien me pidió el entrenamiento, así que no tenía por qué dudar. Aún incrédulo, me miró con los ojos muy abiertos. «¿De veras no me está tomando el pelo?», dijo. «No miento», le aseguré con una media sonrisa. «Además, pareces un estudiante al que valdría la pena enseñar». Pero justo en ese momento, alguien más se acercó. Al girar, vi a Lika. Tenía las mejillas rojas como la grana y una expresión tímida que no le era habitual. Con la voz algo temblorosa, dijo que sí, que también ella quería ser mi estudiante, que quería que la guiara. Rangus se quedó congelado, mirándola con incredulidad. «¿Tú, también quieres unirte al entrenamiento?», le preguntó, atónito. Lika frunció el ceño, puso las manos en las caderas y respondió con firmeza: «¿Acaso no puedo?». Luego, algo avergonzada, bajó la mirada, sus mejillas aún más encendidas. «Si te soy sincera, siempre pensé que no había nadie de mi edad que pudiera vencerme. Después de todo, soy candidata a ser la próxima líder. Pero en la pelea de ayer, tú me superaste por completo. De alguna manera, manifestaste la energía del trueno y la usaste mejor que yo». Hizo una pausa y admitió, con frustración: «Gracias a eso, mi reputación está por los suelos». La situación se volvió incómoda, y sin saber qué decir, dirigí la mirada a Rangus. «¿Tú tienes la culpa de eso?», le pregunté. Rangus solo se encogió de hombros, pensativo. De pronto, Lika levantó la vista, con una expresión decidida, los ojos fijos en mí. «Quiero volverme mucho más fuerte», dijo con una voz que no admitía réplica. «Lo suficiente para vencer a mis hermanos mayores, y, eventualmente, a ti también. Así que, por favor», añadió, con una mezcla de súplica y firmeza, «quiero que me guíes a mí también». Llevé una mano a mi barbilla y me quedé pensativo, analizando la situación. A mi lado,
Rangus me observaba con una gota de sudor deslizándose por su sien, cada vez más preocupado por el silencio que se había apoderado del ambiente. Lika, con las manos temblorosas escondidas detrás de la espalda, rompió el silencio con voz vacilante: comprendería perfectamente si no me aceptas. Después de todo, tú también eres candidato a líder del clan, y entrenar a una rival como yo no sería favorable para tus propios intereses. Rangus asintió lentamente. Tiene razón, comentó. Aunque no seas un hijo legítimo, sigues siendo hijo del mismísimo líder del clan, y un candidato a líder de la casa. Crucé los brazos y respondí con un gesto despreocupado: no hay ningún problema. Luego miré a Lika directamente, con genuino interés. Dime, ¿tu cuerpo ya está bien del todo? Según mis cálculos, la herida que te infligí debería haberte dejado inmovilizada al menos un mes, si no me equivoco. No hay problema alguno. Usé una poción curativa de alta calidad esa misma tarde, contestó, y añadió con un deje de sarcasmo. Te preocupas por cosas bastante extrañas. Con voz baja y solo para Rangus, me incliné hacia él y le murmuré al oído: ¿la medicina curativa es en verdad tan milagrosa en esta era? Rangus, también susurrando, me respondió: si te refieres a la poción curativa básica del examen de ingreso, esa no tiene tanto poder. Lo más probable es que haya usado una medicina de verdad, una de alta calidad y extremadamente costosa. Al oírlo, me relajé un poco y suspiré. Esta época es tan pacífica y avanzada, comenté con cierta melancolía. Las preocupaciones por las lesiones graves ya no son un problema como lo fueron en mi tiempo. Entonces Lika alzó la voz de nuevo, con un brillo de esperanza en los ojos. ¿De verdad me entrenarás también?, preguntó, con un tono que mezclaba ilusión y temor. No quisiera interrumpir tu entrenamiento o causarte problemas. Sonreí de forma amplia y despreocupada. Está bien, no te preocupes, le dije. Este viejo no rechaza a los jóvenes con tantas ganas de superarse y aprender. Lika parpadeó, confundida, y me miró de arriba a abajo. ¿Viejo? Pero si tú también eres joven, replicó con franqueza. Tenemos prácticamente la misma edad. Rangus, con otra gota de sudor bajándole por la sien, intervino incrédulo: ¿de verdad tienen la misma edad? Desvié la mirada hacia el cielo, silbando con falsa inocencia. Por supuesto que sí, respondí con total naturalidad, mientras en mi mente sonreía. Luego, con una sonrisa más serena, miré a Lika directamente. Dime, ¿estás completamente segura de que quieres que te entrene?, le pregunté con tono serio. Fui yo quien te derrotó de forma humillante antes. Ella apretó los puños con fuerza, y con una mirada de férrea determinación respondió: no importa, no puedo andar con miramientos ni dejarme llevar por el orgullo en un asunto así. Tengo que volverme más fuerte. Debo ser la líder del clan, y si para eso tengo que tragarme mi orgullo y aprender de mi rival, lo haré sin dudar. Me quedé observándola unos segundos, con las manos en los bolsillos y un aire más serio. ¿Por qué te aferras tanto a ese puesto de líder?, le pregunté. La última vez que peleamos también hablabas obsesivamente de eso. Lika soltó un suspiro largo, cargado de resignación. Porque si no me convierto en la líder del clan, dijo con amargura, el único camino que me quedará será un matrimonio arreglado. En el mejor de los casos, con uno de mis primos. Pero en el peor, tendría que convertirme en la esposa de un completo desconocido, todo por conveniencia familiar. Mis ojos se endurecieron al instante. Di un paso adelante y la interrumpí con voz cortante: ¿eso es lo que me estás diciendo? ¿Esa es tu realidad? Lika bajó la mirada, con un gesto amargo. Eso es perfectamente normal dentro del clan, respondió con tono resignado. Nuestro linaje del dragón es importante y estricto, especialmente entre las 4 grandes familias, incluida la mía. Y como ya deberías saber, nuestro poder de la fuente es especial y único. Hay muchas formas políticas y estratégicas de usarlo. Rangus, al notar el cambio repentino en el ambiente, me miró preocupado. La atmósfera se volvió densa, casi sofocante, y entonces, sin poder contenerlo, liberé una onda de energía cargada de puro enojo y desprecio. Vaya, vaya, murmuré con rabia contenida, una vena palpitando en mi frente mientras apretaba los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Hacen una cosa repugnante tras otra. Recordé al instante cómo, siendo apenas un bebé, me obligaron a probar sangre de monstruo durante un ritual. Aquel recuerdo se incrustó como una espina bajo la piel, y en mi mente resonó el eco de mi propia furia. El examen de ingreso, el entrenamiento, todo, eran igual de estúpidos y crueles. Juré para mí mismo que esas tradiciones las destrozaría con mis propias manos. Justo entonces, una voz autoritaria rompió el aire. Atención,
novatos, tronó el oficial. Me quedé en silencio, con un ligero sobresalto, preguntándome si alguien había alcanzado a oír mi pensamiento. Lika alzó la cabeza, intrigada, con esa expresión que siempre tenía antes de un reto. Rangus, en cambio, casi se desmoronó por el susto, mientras yo exhalaba con disimulo y pensaba que el oficial había elegido el peor momento para gritar. Fue entonces cuando noté una presencia distinta, ligera, casi imperceptible, que se acercaba desde atrás. Una chica de cabello rojo intenso avanzaba con pasos suaves, como si flotara. El oficial volvió a hablar con firmeza: a partir de hoy tendrán una nueva instructora. Ha venido especialmente a entrenarlos, así que muéstrenle el respeto que merece. Un murmullo recorrió el grupo. Y esa persona, añadió el hombre, girando la mirada, ya está entre ustedes. En ese mismo instante, la pelirroja se detuvo a espaldas de Lika y extendió una mano, rozando apenas su hombro. Tú eres Lika, ¿verdad? Lika se giró tan rápido que el suelo tembló bajo sus pies. Dio un salto atrás y adoptó una postura defensiva. Su mirada lo decía todo. No había sentido la presencia de esa mujer hasta que fue demasiado tarde. La chica del cabello rojo levantó ambas manos con calma, esbozando una sonrisa divertida. Buen movimiento, y la técnica, nada mal. Rangus, temblando, se escondió detrás de mí, apenas asomando la cabeza. ¿Quién es esa mujer?, susurró. El oficial señaló hacia la recién llegada. Ella será su instructora principal. Desde un costado, un suboficial comenzó a aplaudir con entusiasmo. Increíble velocidad y sigilo, instructora. La mujer inclinó la cabeza con elegancia, sus ojos brillando con una mezcla de confianza y misterio. Freya. Su voz fue clara, firme, sin adornos. Freya del viento kármico, de la Orden del Dragón Negro. Un silencio pesado se extendió. Todos la observaban, aunque sus ojos se clavaron directamente en mí. Una sonrisa casi felina curvó sus labios. Así que tú eres el famoso Zeke del que tanto se ha hablado últimamente. Sostuve su mirada, tranquilo. Sí, pero no creo que mi nombre merezca tanta atención. Freya arqueó una ceja, con un interés que se sentía casi desafiante. ¿Y no te sorprende que sepa tanto sobre ti? No realmente, respondí con serenidad. Pero hay algo que sí me intriga. Nuestros ojos se encontraron por un instante más largo de lo normal. Quisiera saber más de ti. De repente, ella cambió su expresión. Freya me miró directo a los ojos, pero no encontró miedo en los míos. Lo que vio fue hambre, un deseo tan intenso que casi podía tocarse en el aire. Sonreí. Tu técnica de movimiento es interesante. La observé con calma, aunque en el fondo sentía esa emoción vieja que me despertaban los desafíos. ¿Tú también lo crees? Freya se llevó los dedos a la barbilla, estudiándome con esos ojos curiosos. Esa sonrisa suya lo decía todo. Pude leer en su mirada el pensamiento. Así que este es el chico que tanto le interesa al líder del clan. Mientras tanto, la observaba como un cazador midiendo a su presa. Asterisco, qué técnica tan limpia, ese flujo de energía, tan sutil, concentrado en las piernas. Por eso no hace ruido al moverse. Pero, ¿qué es ese patrón? No es como nada que haya visto antes, ni siquiera en mis vidas pasadas. Escuché los murmullos de los novatos detrás de mí. ¿Freya del viento kármico? ¿Una de la Orden del Dragón Negro? Esto es imposible. Ella avanzó al frente y habló con voz clara, llena de confianza. Como ya dijo el oficial, estaré a cargo de su entrenamiento. Esforcémonos todos juntos. El oficial intervino de inmediato, con tono autoritario. Presten atención. Freya pertenece a la Orden del Dragón Negro. Es una experta de clase 6 estrellas. Aprovéchenla. Se hizo un silencio tenso. Podía sentir como el aire se cargaba de sorpresa. Uno de los novatos murmuró: ¿la Orden del Dragón Negro no está bajo el mando directo del líder del clan? ¿Qué hace alguien así aquí? Otro levantó la mano, dudando. ¿De verdad nos va a entrenar, usted? Freya sonrió, ligera, casi divertida. Claro que sí, yo misma los instruiré. El murmullo de emoción apenas duró unos segundos. Su voz volvió a sonar, con un tono más serio. Pero solo entrenaré a quienes aprueben mi examen personal. El ambiente se congeló. Pude sentir la tensión en sus cuerpos, la forma en que el entusiasmo se desmoronaba. Ella levantó la mano. Una esfera de cristal brilló en su palma. Tranquilos, no es nada difícil, dijo, sonriendo con esa calma que solo los fuertes tienen. Solo deben llevar esta esfera y pasar un mes completo en la montaña del dragón venenoso. Rangus soltó un grito ahogado. ¿La montaña del dragón venenoso? ¿Ese lugar, de pesadilla? Yo, por mi parte, solo sonreí. ¡Qué nostalgia!, susurré. Recordaba bien ese sitio.
Un infierno de bestias venenosas, aire tóxico y plantas asesinas. Un lugar donde un roce podía significar la muerte. Para la mayoría, sería una condena. Recordando mis vidas pasadas, pensé que en la anterior solía usar la montaña del dragón venenoso como mi propio terreno de entrenamiento. Aún así, no pude evitar sentir cierta preocupación al ver que enviaban a esos muchachos a un lugar tan hostil. Me parecía demasiado pronto para ellos. Freya mantuvo su tono impersonal mientras explicaba que si la esfera de cristal se rompía durante el examen o si la perdían, quedarían descalificados de inmediato. Entre los novatos, uno de ellos, quizá más valiente o tal vez más asustado, se atrevió a preguntar qué ocurriría si eran descalificados. Ella no mostró emoción alguna al responder que serían expulsados del clan en ese mismo instante, siempre y cuando lograran seguir con vida. Luego, con una calma exasperante, aclaró que respecto al veneno omnipresente no había de qué preocuparse, pues mientras usaran correctamente la técnica de respiración, el aliento del dragón, no tendrían problema alguno. Según ella, mientras conservaran la esfera de cristal, todo estaría bajo control. Cerró su explicación con un gesto que parecía decir que el asunto era simple. Lika, incapaz de contenerse, alzó la voz para señalar que en la montaña del dragón venenoso no solo existía veneno, sino también toda clase de monstruos agresivos. Varios de sus compañeros ni siquiera dominaban bien el aliento del dragón y mucho menos habían despertado su aura. Freya sintió apenas, diciendo que lo comprendía perfectamente. Luego se tocó la mejilla con un dedo y fingió una expresión de preocupación, antes de afirmar con firmeza que si había monstruos, simplemente debían derrotarlos. Según ella, no era más que eso, y si no lo lograban, no conseguirían comida ni sobrevivirían durante el mes. Lo dijo con sarcasmo, como si quisiera verlos temblar. Y lo logró. Los novatos quedaron completamente atemorizados, sus rostros se llenaron de inquietud y comenzaron a murmurar entre ellos, incapaces de creer lo que escuchaban, preguntándose si podrían resistir siquiera con el arte de combate mata dragones que apenas empezaban a aprender. Freya, al notar la desesperación, extendió su mano abierta mostrando los 5 dedos y, con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, les aseguró que no debían preocuparse. Tendrían 5 días enteros antes del examen, tiempo durante el cual les permitiría elegir y aprender una de las técnicas básicas de armas de la Casa del Dragón. Les dio a entender que, con una forma adecuada de enfrentarse a los monstruos, todo sería sencillo. Sin embargo, cambió el tono de inmediato, volviéndolo sombrío, para advertir que si no dominaban la técnica antes del examen, no se haría responsable de lo que pudiera sucederles. El miedo volvió a apoderarse del grupo. Uno de ellos, todavía con la mano temblorosa, preguntó si, en caso de que las cosas se pusieran realmente peligrosas, Freya los ayudaría. Ella respondió únicamente con una sonrisa enigmática. Después explicó, con una frialdad que helaba la sangre, que ese lugar era el dragón, donde los débiles eran eliminados sin piedad y solo los fuertes sobrevivían. Si no podían ganar, hasta ahí llegarían. Lo consideraba algo normal. Y añadió que, si eran incapaces de superar un examen tan simple, entonces sería mejor que descansaran para siempre entre el veneno y los monstruos. Lika se quedó analizando la situación con el ceño fruncido, calculando sus posibilidades. Rangus lloraba en silencio, paralizado por el miedo, y el resto de los compañeros estaban pálidos, con el cuerpo tenso y el dolor de cabeza que provoca el estrés. Yo, en cambio, observaba todo recordando los días en que, como patriarca, presentaba a mi propio nieto en las pruebas del clan. Era inevitable pensar con tristeza que, en aquel tiempo, el clan era mucho más pacífico. Freya rompió el silencio con un aplauso fuerte. Dijo que ya había sido suficiente charla por el día y que repartiría los manuales de artes marciales de cada arma. Ordenó a todos que se acercaran a recoger el manual correspondiente al arma que desearan especializar. Varios libros ya estaban apilados sobre una mesa grande. Algunos de los estudiantes más decididos comenzaron a hojear con avidez el que les había tocado, otros lo sostenían con manos temblorosas, sin saber siquiera por dónde empezar. Había quienes todavía se debatían, llenos de ansiedad, tratando de decidir cuál elegir para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Vi a Rangus con el cuerpo temblando sin control, murmurando para sí cuál sería la mejor opción. Me acerqué y le dije con firmeza que debía elegir el manual de la lanza, recordándole que en el examen de ingreso le había ido bien usando precisamente esa arma. Lo vi calmarse un poco, agradecido por el recordatorio. Lika, mientras tanto, se tocaba la barbilla,
pensando en voz alta que probablemente escogería el manual del gran arte de la espada, pues aunque ya dominaba el del trueno, las formas básicas siempre eran importantes. La detuve antes de que decidiera, y le expliqué que en su lugar debía tomar el arte del hacha. Su expresión fue de desconcierto, no entendía por qué le recomendaba un arma tan poco refinada. No insistí, solo me di la vuelta para marcharme, diciéndole que esa técnica compensaría exactamente lo que a ella le faltaba en ese momento. Ella, aún confundida, suspiró y aceptó, confiando más en mi juicio que en el suyo. Yo, por mi parte, ya sabía exactamente qué libro tomaría. Pronto todos los novatos se formaron en filas ordenadas, sosteniendo sus libros con fuerza. Freya se colocó frente a ellos y preguntó con voz clara si ya habían decidido qué técnica aprenderían. Les advirtió que durante los 5 días antes del examen debían practicar como si su vida dependiera de ello, porque, de no hacerlo, morirían sin más. Lo dijo con tal naturalidad que el aire se volvió pesado, el miedo era palpable, se veía en las gotas de sudor que les recorrían las frentes. Entonces, con una sonrisa que parecía disfrutar de lo que recordaba, Freya comentó que había olvidado mencionar un pequeño detalle. Durante la prueba real, los veteranos de la resistencia irían específicamente a robarle sus esferas de cristal. Rangus quedó paralizado, con el terror grabado en el rostro, mientras yo sentí algo que nadie más parecía compartir, emoción. Aquella noticia, para mí, sonó como una promesa de verdadera diversión. Freya continuó explicando que junto a nosotros también participarían los veteranos de la clase de 10 años, cuyo examen consistía exclusivamente en arrebatarnos las esferas. Aunque éramos más numerosos, la montaña del dragón venenoso era enorme, así que existía la posibilidad de no cruzarnos con ellos. Dijo eso mientras extendía con elegancia un pañuelo blanco, despidiéndose con su habitual frialdad, y añadió que estaba segura de que los veteranos nos buscarían con todo, por lo que más valía esforzarse al máximo. Rangus, al oírlo, se llevó las manos a la cabeza, con lágrimas de miedo asomando en los ojos. Murmuraba, entrecortado, que no solo nos atacarían los monstruos, sino también los estudiantes de grados superiores. Lika, con el rostro serio y la voz cargada de preocupación, comentó que los de la clase de 10 años eran todos de clase 1 estrella o superior, y que ni siquiera ella podría resistir si la atacaban muchos a la vez. Tenía razón. Para la mayoría de esos chicos, un encuentro así significaría el fin. No sentí ni una pizca de preocupación. Mientras los demás se debatían entre el miedo y la lógica, alcé el libro con ambas manos y lo mantuve en alto, diciendo con total naturalidad que quizá la prueba sería un poco difícil. Esa tranquilidad mía terminó por exasperar a Lika, que se enfadó de inmediato, gritándome que me lo tomara en serio. Yo solo respondí con una idea que me pareció obvia: si uno solo no podía, lo más sensato era formar grupos de 2 o 3. Nadie había prohibido eso, y, además, era la manera más inteligente de prepararse tanto contra los estudiantes de grados superiores como contra los monstruos. Cuanta más gente, mejor. Lika y Rangus se quedaron callados, sorprendidos por lo simple y lógico que sonaba. Rangus, con un hilo de esperanza en la voz, me preguntó si pensaba unirme a su grupo. No pude evitar sonreír con un gesto que ya debía conocer, uno que nunca prometía nada bueno. Le dije que, por supuesto que no, que pensaba divertirme yendo solo. Rangus abrió los ojos como platos, sin entender qué clase de diversión podía encontrar en una situación así, y Lika me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, advirtiéndome que ni siquiera para mí sería algo fácil. Pero no la escuché más, sujeté mi libro con firmeza y, contento, me marché diciendo que antes de entrenar lo mejor era llenar el estómago, porque con hambre y preocupación no se pensaba bien. Ellos, sin más opción, me siguieron por detrás. Lika, aún intrigada, le susurró algo a Rangus, preguntándole si no le parecía raro mi comportamiento. Él, resignado, solo le respondió que sucedía a veces, que lo mejor era acostumbrarse. El amanecer siguiente trajo consigo un nuevo escenario, el bosque, apenas iluminado por los primeros rayos del sol. 5 días habían pasado volando. Todos los estudiantes estaban listos con sus mochilas y provisiones, el aire impregnado de tensión. Rangus, aunque aún temeroso, sostenía su lanza con fuerza, intentando sonar valiente al decir que por fin había llegado el día. Lika estaba junto a él, con esa mirada decidida que siempre tenía cuando debía enfrentar algo importante. A su alrededor, los grupos se habían formado, parejas, tríos, pequeños conjuntos buscando seguridad en la cantidad. Freya se plantó frente a todos, el puño en alto,
y con una voz que vibraba de emoción proclamó que el clima era perfecto para un examen mortal. Luego, con una energía casi festiva, dio inicio a la prueba. A mi lado, Rangus temblaba, aferrado a su lanza, murmurando que el examen finalmente había comenzado. Lika solo asintió, con esa calma que a veces resultaba envidiable. Pude ver en Rangus una lucha interna, dudaba si en verdad estaba bien que alguien como él, un simple plebeyo sin una sola estrella en su registro, estuviera en el mismo grupo que Lika, una noble de linaje, rodeada además de otros hijos de familias importantes. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de dos figuras que se acercaron y lo saludaron con calidez. Decían comprender perfectamente su situación y compartían su nerviosismo por la prueba. Reconocí de inmediato a Selene y Raymond, ambos del nido del dragón del ala este. Selene, siempre tan dulce, tenía las mejillas sonrojadas mientras se sostenía el rostro con ambas manos, admitiendo que tampoco podía creer que una plebeya como ella estuviera en el mismo equipo que la distinguida señorita Lika. Raymond, a su lado, permanecía en silencio, pero con una mirada tranquila que expresaba comprensión. Entonces Lika alzó la voz con esa autoridad natural que la caracterizaba, interrumpiendo cualquier duda o inseguridad. Se señaló a sí misma y, con convicción, dijo que no se preocuparan por tonterías, que no importaba si eran nobles o plebeyos. Lika había reunido su equipo con una claridad admirable. No los había escogido al azar, sino porque había reconocido en ellos algo que pocos veían, el verdadero potencial y la singularidad de sus habilidades. Aquello no me pasó desapercibido. Rangus, al escucharla, apretó con más fuerza el asta de su lanza, con la determinación recién encendida en su mirada. Juró para sí mismo que haría todo lo posible por no ser una carga ni un estorbo. El grupo, en ese momento, se sintió más unido, respirando al mismo ritmo, como si de pronto compartieran un mismo pulso. Raymond, que se mantenía en el centro, habló con esa calma suya que inspiraba confianza. Prometió esforzarse tanto como los demás para estar a la altura de lo que se esperaba de ellos. Lika, sonriendo con una calidez poco habitual en ella, les aseguró que todos podían contar con su apoyo. Luego giró hacia mí, con ese gesto entre la incredulidad y la preocupación que ya le conocía, y preguntó si realmente pensaba ir solo a una prueba tan peligrosa. No necesité pensarlo. Le respondí con la misma confianza de siempre, esa que tantos confundían con arrogancia. Claro que iría solo. Lo deseaba. Estaba ansioso por lo que vendría. El riesgo me resultaba más atractivo que el miedo. Selene, desde el fondo, murmuró algo sobre lo increíble que le parecía mi actitud. Ella estaba tan nerviosa que apenas podía mantenerse tranquila. Raymond, a su lado, asintió y comentó con voz baja que quizá esa era la diferencia que marcaba la sangre del linaje principal del clan. Lika, al oírlo, reaccionó de inmediato, negando con energía que fuera así. Confesó, casi sin querer, que por dentro también estaba aterrada. Los escuchaba mientras ajustaba las correas de mi mochila. No entendía del todo por qué estaban tan tensos. Les pregunté con auténtica curiosidad si de verdad había motivos para tanto nerviosismo. Al fin y al cabo, todos ellos eran prometedores, incluida la propia Lika. ¿No era eso suficiente motivo para confiar? Rangus me observó en silencio. Pude notar en sus ojos que, aunque admitía que mis palabras tenían sentido, seguía sintiéndose fuera de lugar. Sabía que se consideraba inferior, un plebeyo sin estrellas, rodeado de prodigios. Pero era precisamente eso lo que hacía su esfuerzo más valioso. Lika me miró con interés, como intentando descifrarme, y me preguntó si de verdad creía que los miembros de su equipo eran buenos. No le respondí de inmediato. En mi mente, ya había evaluado a cada uno. Había reclutado a los más prometedores de toda la clase. Su instinto para reconocer el potencial de la gente era sorprendentemente preciso. Finalmente, le dije que su grupo estaba bien equilibrado, tanto en ofensiva como en defensa, y que, con una estrategia sólida, su examen sería pan comido. Rangus me observó con una mezcla de respeto y desconcierto. Una gota de sudor le recorrió la frente mientras murmuraba algo sobre que yo seguía tan confiado como siempre, incluso en circunstancias tan inciertas. Freya, de pie frente a todos, los miraba con esa expresión que mezclaba curiosidad y severidad. Preguntó si ya estábamos todos listos. Al notar las formaciones, no pudo evitar un leve gesto de aprobación. Los grupos, decía, no eran una mala elección considerando que algunos aún no dominaban bien las artes con armas. Luego, con la energía de quien disfruta de ver a sus alumnos al borde del abismo, anunció que el examen comenzaría de inmediato.
Nos recordó que todos debíamos tener nuestra esfera de cristal y explicó que la prueba consistía en sobrevivir un mes entero en la montaña del dragón venenoso sin perderla. Si la conservábamos intacta hasta el final, el examen estaría aprobado. Su tono se volvió más insinuante cuando mencionó que todas las esferas eran idénticas. Algunos no entendieron el trasfondo de esas palabras, pero uno, más agudo, lo captó. Yo también lo hice. Bajé la mirada, y una sonrisa leve se dibujó en mis labios. No hizo falta que lo dijera en voz alta, si alguien perdía la suya, la única salida era robar otra. Freya continuó explicando con calma lo que nos esperaba. Dijo que una vez que todos hubiéramos entrado a la montaña y nos hubiéramos asentado, los estudiantes de grado superior harían su aparición, con la misión específica de arrebatarnos las esferas. No era solo una prueba de resistencia, era una cacería, y nosotros éramos la presa. Mientras tanto, en otro punto del lugar, un grupo de esos veteranos se reunía. Pude imaginar su actitud sin necesidad de verlos. Uno de ellos hablaba con una arrogancia natural, seguro de que sería una jornada sencilla. Decía que, después de todo, solo se enfrentarían a novatos sin una sola estrella. Otro reía con esa soberbia característica de quien ya se cree victorioso antes de empezar, afirmando que todo sería pan comido. Entre mis compañeros, en cambio, el ambiente se volvió más tenso. Saber que no solo tendríamos que sobrevivir al veneno y a los monstruos, sino también a la cacería de los veteranos, hizo que incluso los más valientes se sintieran inquietos. Las miradas se llenaron de ansiedad, los músculos se tensaron, y el silencio pesó por encima del ruido del viento. Entonces Freya, con su voz cortante, puso fin a la explicación. Dijo que la charla había terminado, que el examen comenzaba en ese mismo instante. Bastó esa frase para que todos reaccionaran al unísono, corriendo hacia la espesura del bosque, impulsados por el miedo y la determinación. Lika se movió junto a su grupo con precisión. Antes de desaparecer entre los árboles, giró para mirarme una última vez. Su expresión era seria, casi fría, pero en sus ojos había un brillo de sincera preocupación. Me dijo que sobreviviera a toda costa. No pude evitar reír suavemente. Le respondí que el consejo era mutuo, que también se aseguraran de seguir con vida. Levanté el pulgar en un gesto despreocupado, como si aquel intercambio bastara para sellar una promesa silenciosa. Ella, de inmediato, se volvió hacia su grupo y les ordenó que no se separaran de ella bajo ningún motivo. Todos asintieron, reflejando en sus ojos una lealtad firme, como si esas palabras fueran su único ancla. Mientras tanto, yo me despedía con una sonrisa amplia, deseándole suerte. Freya seguía allí, con la mano extendida, señalando el inicio del examen. Me observó en silencio unos segundos, como si analizara algo más allá de mis palabras. Luego me preguntó si no pensaba entrar también, insinuando que quizá me estaba quedando demasiado atrás. Me detuve, junté el puño y la palma con un gesto de disculpa y le dije que tenía razón, que me había dejado llevar por la emoción. Ella arqueó una ceja, con esa mezcla de sarcasmo y curiosidad que le era tan natural, y me preguntó si en realidad era emoción o nervios lo que me retenía. No respondí con palabras, simplemente comencé a caminar hacia la espesura. Levanté la mano en despedida y le aseguré, sin dudar, que no estaba nervioso en absoluto. Le prometí que nos veríamos en un mes. La escuché murmurar algo mientras me alejaba, algo sobre que era el novato más raro que había tenido en mucho tiempo. No pude evitar sonreír. Tal vez tenía razón. La noche cayó rápido, envolviendo todo en sombras y murmullos. El bosque cobró vida con los sonidos de criaturas ocultas, mientras los instructores acampaban a la distancia, observando el inicio de una prueba que prometía quedar grabada en la memoria de todos. Pude ver, a lo lejos, como uno de los oficiales se acercaba a Freya con expresión preocupada. Le preguntó si los novatos realmente estarían bien, si no era demasiado pronto para enfrentarlos a algo así. Ella, impasible, devolvió la pregunta con esa serenidad suya que podía resultar tan desconcertante. El oficial suspiró, admitiendo que temía por nosotros. Decía que apenas habíamos tenido 5 días de preparación y que solo unos pocos poseían estrellas. Otro oficial intervino, con tono grave, recordando que, aunque habíamos aprendido lo básico, la mayoría carecía de verdadera experiencia de combate. Concluyó aquel silencio denso con una pregunta que quedó suspendida en el aire, preguntándose cuántos de nosotros lograríamos aprobar siquiera. Freya, con una calma que parecía sostener algo más profundo, aseguró que estaríamos bien.
Explicó que, aunque la montaña del dragón venenoso estaba llena de criaturas tóxicas y peligrosas, las bestias mágicas que la habitaban no representaban una amenaza seria, ni en número ni en fuerza. La mayoría apenas alcanzaba el nivel de una estrella, y, según ella, habíamos sido lo bastante inteligentes para agruparnos, por lo que podríamos manejar cualquier situación que se presentara. El oficial que la escuchaba se inclinó en señal de respeto, aceptando sus palabras con aparente alivio, pero entonces su expresión cambió. La serenidad de Freya se volvió sombría, y en un tono más bajo, mencionó que había una excepción que debía tenerse en cuenta. Casi para sí misma murmuró algo sobre soltar aquello, dejando al oficial confundido. Cuando él trató de confirmar lo que había oído, ella simplemente sonrió, restándole importancia con una risa ligera, y cambió de tema. Con voz firme ordenó a los estudiantes de clase superior que era su turno de entrar. Ellos, seguros de sí mismos, partieron hacia la espesura con sonrisas arrogantes, desapareciendo entre los árboles. Freya, mientras acomodaba distraídamente un mechón de su cabello rojo, dejó escapar un murmullo cargado de curiosidad y algo de crueldad, preguntándose cuántos de todos nosotros lograríamos sobrevivir a lo que venía, y cuánto disfrutaría descubrirlo. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, un grupo de esos estudiantes de clase superior se movía entre las sombras. Una de ellos, de movimientos felinos y mirada aguda, observó algo fuera de lugar y advirtió a sus compañeros. Allí estaba yo, completamente solo, esperándolos. Uno de los chicos, robusto y con un mazo pesado en la mano, se acercó con pasos firmes sobre las hojas secas, riendo con burla al verme tan expuesto. A su lado, una joven de mirada fría preparó su ballesta y apuntó hacia mi hombro. Yo permanecí quieto, con los brazos cruzados, sin mostrar la menor preocupación. La flecha salió disparada, cortando el aire con un silbido, pero la detuve con mi mano derecha antes de que me alcanzara. El impacto se detuvo a pocos centímetros de mi piel, y luego, con fastidio, rompí el asta entre mis dedos. Alcé la mirada hacia ellos, dejando que la tensión se clavara en la noche, y supe que los había estado esperando. Vi cómo la sorpresa se dibujaba en sus rostros. La chica de la ballesta quedó paralizada y sus compañeros, antes tan confiados, empezaron a dudar. Algunos murmuraban entre ellos, incapaces de creer lo que acababan de ver. Antes de que pudieran reaccionar, avancé con paso firme, acortando la distancia entre nosotros. Retrocedieron instintivamente, ya sin el amparo de los arbustos, mientras una sonrisa se formaba en mi rostro, una mezcla de emoción y desafío, porque habían llegado justo a tiempo, y yo estaba más que listo para jugar.